¿Sabes cuál es el maldito santo grial de este oficio? ¿Crees que es que un crítico gafapasta diga que tu prosa es lírica o que tu construcción de mundos es vibrante? No, ni de coña. Esos piropos se los lleva el viento y no pagan facturas. El único halago que debería interesarte, el único que te confirma que no estás perdiendo el tiempo frente al teclado, es una frase simple y brutalmente honesta. No puedo soltar tu libro. Ahí es cuando sabes que ganaste. Ahí es cuando sabes que tienes al lector agarrado por el cuello, incapaz de irse a dormir, ojeroso, maldiciéndote porque mañana tiene que madrugar. Pero necesita leer una página más. Si no logras eso, da igual lo bonitas que sean tus metáforas sobre el atardecer. Tu lector se va a ir a Netflix. Y créeme, Netflix tiene mejores guionistas que tú. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Vamos a dejarnos de tonterías románticas. Escribir no es un acto místico donde las musas te bajan a soplar al oído mientras tomas té chai. Escribir es una guerra. Estás en una trinchera peleando contra el enemigo más formidable del siglo XXI, la distracción. Tu lector tiene un móvil en el bolsillo que le ofrece dopamina instantánea. Tiene series, TikTok, tiene una vida, probablemente aburrida, pero vida al fin y al cabo. ¿Y tú pretendes que se quede leyendo tus 357 páginas porque crees que tienes algo importante que decir? ¡Qué tierno! La realidad es que la gente no abandona los libros porque sean malos, en un sentido académico. Los abandonan porque se aburren. Los abandonan porque encuentran un punto de fuga, un momento donde el cerebro dice basta por hoy. Cierran el libro, apagan la luz y al día siguiente, sorpresa, ya no lo abren. Tu trabajo, tu única misión es eliminar esos puntos de fuga. Tienes que convertir tu novela en una trampa mortal de la que no puedan salir. ¿Sabes dónde se juega esa batalla? No en el inicio del libro. Se juega en el final de cada maldito capítulo. Es en ese espacio en blanco al final de la página donde el lector toma la decisión consciente de seguir o parar. Si le das permiso para parar, parará. Tu trabajo es prohibirle parar. Quieto ahí, vaquero. Antes de ponernos a hablar de trucos sucios y cliffhanger de telenovela barata, tenemos que hablar de lo básico porque ya veo venir el desastre. Vas a intentar poner un final explosivo a un capítulo que es una basura. Y eso no funciona. Si tu capítulo no sirve para nada, no hay final sorpresa que lo salve. Me refiero a esos capítulos de relleno, esos donde tienes al protagonista mirando por la ventana reflexionando sobre la inmortalidad del cangrejo o recordando lo mucho que le gustaba el puré de patatas de su abuela sin que pase absolutamente nada relevante para la trama. Si escribes uno de esos capítulos de transición, que es el eufemismo que usamos para decir no sabía qué poner aquí pero necesitaba sumar palabras, el lector va a desconectar mucho antes de llegar al final del capítulo. Cada unidad narrativa, cada capítulo, tiene que ser una microhistoria. Debe tener su propio arco. El personaje debe entrar de una manera y salir de otra. La trama debe avanzar, aunque sea 1 milímetro. Si el capítulo es estático, si es una postal bonita pero muerta, córtalo, bórralo, quémalo. No intentes maquillarlo con un final impactante porque se te van a ver las costuras. Un buen final de capítulo es el broche de oro de una estructura sólida, no la tirita que le pones a una hemorragia narrativa. Así que primera regla, escribe capítulos que merezcan la pena leer. Luego ya veremos cómo hacemos que el lector necesite leer el siguiente. El ser humano es un animal curioso por naturaleza. Estamos programados biológicamente para buscar respuestas. Si ves un agujero en la pared, quieres saber qué hay adentro. Si escuchas un susurro, quieres saber qué dicen. Si ves a 2 personas discutiendo en la calle, te paras a mirar. No te hagas el digno, lo haces. Esta necesidad de cierre, de completar la información que falta, es lo que vamos a explotar sin piedad. El arte de un buen final de capítulo no consiste en cerrar la puerta y decir buenas noches. Consiste en dejar la puerta entreabierta
con una luz extraña parpadeando al fondo y un ruido que suena a peligro. No cierras el capítulo con un lazo, lo cierras con una incógnita. Debes generar lo que se llama un bucle abierto. El cerebro humano detesta los bucles abiertos. Si le planteas una pregunta, no descansará hasta tener la respuesta. Si le presentas un conflicto, necesita la resolución. Tu objetivo es manipular esa ansiedad natural. Quieres que tu lector piense, solo leo 2 páginas del siguiente para ver qué pasa y me duermo. Mentira, sabes que es mentira, él sabe que es mentira, pero necesitas excusa y tú se la vas a dar en bandeja de plata. Vale, ya tienes la teoría, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se hace esto sin parecer un escritor de culebrón barato? No siempre se trata de que alguien saque una pistola. Hay matices. Aquí tienes el arsenal para que el lector no pueda despegarse. No seas literal, no hace falta que termines la frase con ¿quién será el asesino? Está cutre. Me refiero a plantear una situación que por sí misma genere una duda que quema. Imagina que tu protagonista lleva todo el libro buscando a su hermano desaparecido. Terminas el capítulo con él entrando en una habitación vacía. Suena el teléfono, lo coge y una voz al otro lado dice simplemente deja de buscar. Fin del capítulo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién es? ¿Es el hermano? ¿Es el secuestrador? ¿Cómo saben que está ahí? No has hecho ninguna pregunta explícita, pero la cabeza del lector está gritando ¿quién coño es ese? Eso es una pregunta narrativa. Has inyectado una dosis de incertidumbre tan alta que pasar la página no es una opción, es un imperativo fisiológico. Y justo cuando tu personaje parece que va a conseguir lo que quiere, cuando por fin tiene el plan perfecto, cuando acaricia el éxito con la punta de los dedos, ¡zas! Le pones un muro de hormigón delante. Imagina que tienen que entregar una carta vital para salvar el reino. Han cruzado montañas, han peleado con orcos y llegan al buzón real. Cuando van a soltar la carta, una ráfaga de viento se la lleva y se cuela por una alcantarilla llena de ratas mutantes. Fin del capítulo. El lector se queda con cara de «No me jodas, acabas de convertir una victoria en un desastre potencial». Ahora necesitan saber cómo van a salir de ese lío. El obstáculo al final del capítulo es una promesa de conflicto inmediato. Y el conflicto es la gasolina de la historia. Esta es la técnica favorita de los guionistas de thriller. Pero ojo, hay que usarla con elegancia. Se trata de revelar una información que cambia por completo el contexto de lo que hemos leído hasta ahora. Es el giro de tuerca. Tu protagonista está leyendo el diario de su madre fallecida, buscando consuelo. Todo es tierno y nostálgico. Y la última frase del capítulo es: hoy he decidido que tengo que matar a papá. ¡Boom! Todo lo que el lector creía saber sobre esa familia acaba de saltar por los aires en una sola línea. La percepción de la historia cambia radicalmente. El lector necesita reevaluar todo y, por supuesto, necesita saber por qué y si lo hizo. Has soltado una bomba y te has ido caminando sin mirar la explosión. Eres un cabrón, pero un cabrón brillante. No todo tiene que ser acción frenética o misterios policiales. A veces el gancho más potente es puramente emocional. Se trata de dejar una emoción resonando en el aire como el eco de un grito. Digamos que 2 personajes han estado bailando alrededor de una tensión sexual no resuelta durante 200 páginas. Por fin discuten, se dicen de todo. Y el capítulo termina con uno de ellos diciendo algo devastador, algo que no se puede retirar, como «Ojalá no te hubiera conocido nunca». Y sale dando un portazo. El silencio que queda después de esa frase es ensordecedor. El lector siente dolor, ruptura. Quiere saber cómo se van a recuperar de eso, si hay vuelta atrás. Esa resonancia emocional es pegamento puro. El estrés es tu amigo. Nada, absolutamente nada genera más tensión primitiva que un límite de tiempo. Si pones un reloj en marcha al final de un capítulo, hagas ganado. Le quedaban 3 minutos de oxígeno. El tren salía a las 8 y eran las 8:01. La bomba detonaría al amanecer y el sol empezaba a despuntar. Si terminas un capítulo estableciendo que el tiempo se acaba, estás obligando al lector a correr junto al personaje. La urgencia del personaje se transfiere al lector. Físicamente el lector leerá más rápido. Pasará la página con violencia. Has creado una necesidad física de velocidad. Ahora, advertencia seria.
Si terminas todos los capítulos con el protagonista colgando de un precipicio, literal o metafóricamente, vas a cansar al lector. Es como el picante. En su justa medida realza el plato, pero si te pasas, lo hace incomible. Y te lo dice un mexicano, ¿eh? Si abusas de los finales de impacto, el lector se insensibiliza. Empieza a ver los hilos. Ah, claro, otra vez está a punto de morir. ¡Qué sorpresa! Pierde el efecto sorpresa y ganas un lector que resopla, alterna. Un capítulo termina con una revelación impactante, el siguiente con una duda sutil, el otro con un momento emotivo y tranquilo pero profundo. La variedad es lo que mantiene el ritmo fresco. No quieres que tu libro sea una montaña rusa que nunca baja, porque la gente acaba vomitando. Quieres que sea un viaje con picos y valles, pero donde nunca se quieran bajar del coche. Y esto es sagrado. No mientas. Nunca bajo ningún concepto generes una tensión falsa. Si terminas un capítulo con alguien aporreó la puerta como si quisiera derribarla, trayendo el infierno con él, y empiezas el siguiente capítulo diciendo que es el vecino que viene a pedir azúcar o el repartidor de Amazon, perdiste, traicionaste la confianza del lector, le prometiste oro y le diste carbón. Si lo haces una vez, quizá te lo perdone a regañadientes, pero si lo haces dos, te abandonarán. Tiene que haber una amenaza. Si prometes una revelación, tiene que ser importante. No uses trucos baratos para inflar la tensión artificialmente porque el lector no es tonto y huele la desesperación del escritor a kilómetros. Respeta la inteligencia de quien te lee. Si le generas ansiedad, asegúrate de que la recompensa valga la pena. Al final del día tu trabajo es ser un camello. Tu droga es la narrativa. Tienes que dosificarla de tal manera que el lector siempre necesite la siguiente dosis. Un buen final de capítulo es eso. La promesa de que lo que viene a continuación es aún mejor, más fuerte, más intenso. No se trata de que cada final sea una explosión. Se trata de que sea intrigante. Se trata de sembrar la duda. Se trata de jugar con sus emociones. Si consigues que una persona responsable, con trabajo y familia, decida que dormir 5 horas es un precio aceptable por saber qué pasa en el siguiente capítulo, entonces eres un escritor de verdad. Así que deja de mirarme y vete a revisar tus finales de capítulo. ¿Son una invitación a seguir o son una señal de stop? ¿Son adictivos o son tan emocionantes como ver secar la pintura en la pared? La diferencia entre que te lean o que te usen para calzar una mesa está en esos pequeños abismos que creas al final de cada página. Si quieres dejar de seguir escribiendo como un aficionado y empezar a tomar esto en serio, suscríbete y dale a me gusta ahora mismo. No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguirte dándote caña para que dejes de hacer el ridículo con tus textos. ¿Sientes que tus historias se desinflan? ¿Que tus lectores te dicen ya lo terminaré y nunca lo hacen? Tienes un problema de estructura y tensión dramática y eso no se arregla solo. Escríbeme, en mi web tienes el botón de WhatsApp. Háblame de tu proyecto y te diré cómo puedo ayudarte a que tu novela sea imposible de soltar. Deja de procrastinar y contáctame, que el bloqueo no se cura mirando el techo. Y si de verdad quieres dominar esto de mantener al lector pegado a la silla, te recomiendo que eches un vistazo a mi videocurso Cuenta, pero bien. Ahí destripo cómo estructurar relatos que funcionan como un reloj suizo. O si ya estás en las ligas mayores y te has lanzado a la piscina, el videocurso Primera Novela es lo que necesitas para no ahogarte en la orilla. Tú verás si quieres seguir jugando o empezar a escribir. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en un no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.